¿Cómo les va, chicos? Muy buenas noches. Muy feliz de llegar a ustedes, a sus hogares, con este nuevo video de fenoides. Algunos de ustedes ya saben que en mi canal de YouTube yo ya he subido un video de fenoides, pero es como cuando el alumno tiene un poquito más de conocimientos o ha sedimentado todo el marco teórico del hueso de fenoides. Ahí puede serle útil a la hora de explayarse o describírselo al docente en un examen oral. Este video, el de ahora, es un abordaje más didáctico para poder aprenderlo, entenderlo y no olvidarlo más. Después uno, si quiere, puede pasar al otro video y correlacionarlo. Es exactamente lo mismo, salvo que ahora voy a plantear una forma, ¿sí? O una técnica de estudio de un hueso o de un órgano. ¿Bien? El efenoides, ¿sí? Es un hueso que se encuentra en la parte media y en la base del cráneo, que se articula hacia adelante con el frontal y con el etmoides. Hacia posterior se articula con el occipital y con el temporal. ¿Bien? Es un hueso simétrico, medio, impar, y está formado por un cuerpo, dos alas menores, dos alas mayores y dos apófisis pterigoides que nacen de la cara inferior del cuerpo del efenoides. Su cuerpo presenta, y acá es donde uno empieza a relacionar o a estudiarlo al cuerpo, siendo ordenado, siendo sistemático. El cuerpo presenta forma cuboidea. Si presenta forma cuboidea, tiene 6 caras. ¿Bien? Entonces yo lo que hice fue representar nada más ni nada menos que la figura geométrica de un cubo. Ahora, la que vamos a describir es la cara superior del cuerpo del efenoides, es decir, esta cara superior. ¿Bien? ¿Qué hago? Saco la cara, la grafico bien esquemática y comienzo, si desde ventral hacia dorsal, tengo el proceso etmoidal. Por detrás, el jugum sphenoidale. ¿Sí? Ya hablaremos cuando corresponda sobre el jugum per se. Posterior al jugum se encuentra un canal transversal, ¿bien?, que termina a ambos lados en el agujero óptico. Primera pregunta de examen: ¿qué pasa por el agujero óptico? El nervio óptico y la arteria oftálmica. A ambos lados del jugum sphenoidale, ¿sí?, yo voy a tener dos surcos o canales, ¿sí?, que se van a continuar hacia adelante, si ustedes recuerdan, con los canales o surcos de la lámina cribosa del etmoides, donde va a trasuntar o trasunta el nervio olfatorio. ¿Bien? Por detrás del canal óptico, que este sirve para el asentamiento del quiasma óptico, ¿sí?, se va a encontrar la concavidad de la silla turca. En la silla turca, en el centro, se aloja la glándula pituitaria o glándula hipófisis. La silla turca, se le dice silla turca por la forma que tiene, si la miro de perfil, ¿bien?, igual que una silla turca. ¿Bien? Está delimitada por dos apófisis clinoides anteriores y dos apófisis clinoides posteriores. Inmediatamente por detrás, ¿sí?, se encuentra la lámina cuadrilátera, ¿sí? Esta lámina cuadrilátera se articula con la apófisis basilar del hueso occipital. Esto es todo
lo que hay que saber de la cara superior del cuerpo del efenoides. Ahora vamos a pasar a describir la cara anterior de la misma, ¿sí? Este suele ser un hueso bastante tedioso para el estudiante de medicina, pero una vez que lo miran con esta perspectiva, les va a resultar mucho más sencillo. ¿Bien? La cara anterior, vamos a hacer de cuenta que el cuerpo, acá tenemos la cara anterior, sería esta. ¿Bien? La saco y la voy a ver de frente. ¿Sí? La cara anterior presenta en su línea media una cresta, la cresta esfenoidal anterior, que en su tercio superior, a ambos lados de la línea media, presenta los agujeros para el ingreso a los senos esfenoidales. Lateralmente hacia afuera se encontrarían las hemiceldillas esfenoidales que van a articular con la cara posterior de las masas laterales del hueso etmoides, ¿sí? Siempre hay que ser correcto, metódico, sistemático al hablar en un oral. Recordar que los orificios para el ingreso a los senos son mucho más grandes, pero están tapados por la cara anterior. Solo podemos ingresar por los orificios muy importantes desde el punto de vista de, para el cirujano, para el neurocirujano, ¿sí? Los senos son cavidades neumáticas que están separadas por una delgada capa de hueso, el derecho del izquierdo. ¿Bien? Dicho esto, yo ya terminé de describir la cara anterior. ¿Bien? Ahora vamos a describir la cara inferior del cuerpo del efenoides, que sería esta, la cara inferior. ¿Bien? La saco, la amplifico y la veo desde caudal, desde inferior. Entonces, tengo en la línea media una cresta, la cresta esfenoidal inferior, ¿sí? Que se va a articular, ya lo dijimos cuando hablamos de hueso etmoides, ¿sí? Este se va a articular con el hueso Böhmer y se va, el pliegue que le hace el hueso va a terminar formando, ¿sí?, el conducto esfeno-böhmeriano por donde pasa el nervio vidiano, o un nervio vidiano, porque son varios en el cráneo. Y cara inferior en el tercio posterior, esto va a ser posterior, esto va a ser inferior, ¿sí? Dijimos que acá se articulaba el Böhmer, acá va a dar ese lugar para, esto sería el conducto esfeno-böhmeriano. A ambos lados de la línea media, yo voy a encontrar en el tercio posterior la implantación de los procesos pterigoideos o apófisis pterigoides, también tan difíciles y tediosas para el estudiante de medicina, que están formando, ¿sí?, están formados por un ala interna y un ala externa que van a terminar dando un ángulo diedro abierto hacia atrás, hacia posterior. Inmediatamente por delante vamos a tener los cornetes de Bertin. No hay más nada para decir de este hueso. Esto es lo más importante, perdón, de esta cara. Esto es lo más importante. Y bueno, nada, ahora nos queda hablar de la cara posterior y las laterales. Vamos a ir por la cara posterior. ¿Qué vamos a dibujar? Nada, porque sería la continuación o la formación del clivus. La lámina cuadrilátera se encuentra en la cara posterior del cuerpo del efenoides, que se va a articular con el borde anterior de la apófisis basilar del hueso occipital. ¿Bien?
Punto, se acabó. Ahora me quedan las caras laterales, que son dos. Entonces, extraigo la cara, la amplifico, grafico, esquematizo y en la parte superior tengo el nacimiento del ala menor. Y por debajo, en el tercio inferior de la cara lateral, voy a tener el ala mayor. Entre el nacimiento de las dos alas voy a tener un surco. Ese surco es formado por el seno cavernoso. Cuando con el tiempo eso se osifica, deja la impronta, y es muy importante desde el punto de vista neurológico y quirúrgico. ¿Por qué? Porque este seno cavernoso, que es el lugar de... es una de las venas o gran vena que drena todos los desperdicios del sistema nervioso central, es atravesado por la carótida interna. Entonces, también se le dice el seno carotidio, ¿sí? También es atravesado por el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto par craneal. O sea que imagínense una infección que ingrese por un nervio como podría ser un herpes simple, por ejemplo en esos pares craneales. Inmediatamente va a terminar en el torrente sanguíneo y me va a comprometer lo que sería el encéfalo o la meninge, provocando una meningoencefalitis o una encefalitis. Bien, con esto describimos las caras laterales, todas las caras del cuerpo del esfenoides, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a describir lo que serían las alas menores. Las alas menores tienen forma triangular, ¿bien? De base medial, esta es la base, ¿sí? Y nacen de la cara lateral del cuerpo del esfenoides. Presentan tres bordes, medial, posterior y anterior. Recuerden que hacia adelante estaría el etmoides y el frontal. Esto es anterior, es una vista superior, es como si yo tuviera las alas saliendo de aquí. ¿Sí? Bien, ahora la estoy viendo desde arriba, una vista superior. Estas alas presentan dos caras, una cara endocraniana o superior que va a estar en relación con la base del cerebro y una cara exocraniana que va a formar parte del techo de la órbita. Pregunta de examen. Los bordes, borde medial ya lo dijimos, nace desde el cuerpo, o sea, se comunica con el cuerpo. El borde posterior es un borde libre que va a terminar formando hacia medial el borde de la hendidura esfenoidal. Otra pregunta de examen. ¿Qué pasa por la hendidura esfenoidal? Pasa el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto par craneal. Pero hay que aclarar que el quinto par craneal me da la rama oftálmica que me va a terminar dando tres ramas terminales del nervio que son el nasal, el lagrimal y el orbital, ¿sí? El orbitario, ¿sí? Esas ramas pasan por la hendidura esfenoidal, además de la vena oftálmica, ¿sí? Muy importantes, pregunta de examen, la hendidura esfenoidal. En el borde anterior se va a articular con el borde posterior del hueso frontal. O sea que estamos en la cabecita nuestra, está articulando todos los conceptos y todo lo que venimos estudiando sobre el cráneo. ¿Bien? Y con eso terminamos de hablar de las apófisis ingráseas o alas menores del esfenoides. Ahora vamos a pasar a explicar lo que son las alas
mayores. ¿Sí? Obviamente voy a tratar de ser lo más didáctico posible y de darle la perspectiva que se merece esto. ¿Sí? Ya no necesitamos el cubo, pero esto sería un ala, el ala mayor, que está por debajo. Siempre hay que recordar que depende de la literatura, acá vamos a tener 2 o 3 caras. Porque está la endocraniana y la exocraniana. La exocraniana en este caso puede llegar a ser 2. Yo voy a describirlas como me gusta a mí, ¿sí? Que es en base a leer 2 o 3 literaturas diferentes y sacar mi propia conclusión. La cara superior o endocraniana, ¿sí? Que esta es la dirección del ala mayor, nace de la cara lateral del mismo, se va lateralmente hacia afuera y después se va hacia arriba. ¿Bien? Entonces, esa cara endocraniana está formando la fosa cerebral media. Y es importante desde el punto de vista clínica, de la neurología clínica, por todos los elementos que ya veremos en sistema nervioso central. Y ahí me da la pauta de cuáles son los tumores y las afectaciones que podría llegar a tener en esta zona. ¿Bien? Bien. Después tenemos la cara exocraniana, que sería en este caso, y ahora lo voy a aclarar, va a formar parte de la pared externa, ¿sí? De la cavidad orbitaria. ¿Bien? Me van a decir, ¿pero cómo? Bueno, porque en realidad no es horizontal, sino que tiene una leve inclinación. Es decir, que tendríamos una cara anterior, sería la cara anterior, si la viera desde perfil o de un corte sagital, y una cara posterior. La antero es inferior, cara antero-inferior, y la posterior es postero-superior. Entonces a mí me va a quedar no horizontalizada el ala mayor, sino inclinada, se va hacia afuera y ahí es donde me termina cerrando la cavidad orbitaria, ¿sí? La pared externa de la cavidad orbitaria, pregunta de examen. Ahora, yo puedo hablar, ¿sí? De los bordes. El borde superior se va a articular con el hueso frontal y el hueso parietal. El borde anterior se va a articular con el hueso malar y el borde posterior se va a articular con el borde anterior de la porción petrosa del hueso temporal. ¿Bien? Perfecto. En su borde medial yo tengo que describir los agujeros de la base del cráneo que son muy preguntados y creo que la mejor manera de estudiarlos es acá, ¿sí? De esta manera, por lo menos así me resulta más sencillo. De adelante hacia atrás o de ventral a dorsal o de anterior a posterior, yo tengo la hendidura esfenoidal, ¿sí? Por detrás el agujero redondo mayor, el agujero oval y el agujero redondo menor. Existen 2 agujeros más que no los vamos a mencionar, o sí los podemos mencionar. En la hendidura esfenoidal ya lo dijimos, lo vamos a volver a repetir, está el tercero, cuarto, quinto y sexto par craneal y la vena oftálmica. Bien, y en el agujero redondo mayor tenemos el nervio del maxilar superior, ¿sí? En el agujero oval tenemos el nervio del maxilar inferior, ¿sí? Estos 2 son ramas del quinto par craneal y el agujero redondo menor es donde emerge la arteria meningia media, muy importante, ¿sí? Pregunta de examen. Y en el agujero oval, que me olvidé, está la arteria meningia, una arteria meningia, sí, una arteria meningia, ¿bien? Menor. Entonces, arteria meningia menor, ¿bien? Bueno, por detrás de estos 2 estaban 2 agujeros inconstantes, que es
el agujero de Besalio y el agujero de... son de menor importancia, siempre me los olvido. Esto formará parte de lo que ustedes deberán de buscar, ¿sí?, en la literatura. Es decir, son dos agujeros que pueden estar o no y no pasan elementos muy importantes. ¿Bien? Por otro lado, con esto ya terminaríamos lo que sería el ala mayor del esfenoides. ¿Bien? Ahora nos va a quedar explayarnos sobre las apófisis pterigoides, que nacen de la cara inferior. ¿Bien? Perfecto. Ahora vamos a dibujar las dos apófisis. Las apófisis pterigoides, a fines prácticos, yo las voy a dibujar con un ángulo abierto. Vamos a hacer de cuenta que las estamos mirando desde atrás, desde una visión posterior. ¿Bien? Y ir dibujando todos los accidentes. Bien, nada más. Ajá. Bien, estas están formadas por una hoja o lámina externa, estas dos, y láminas internas. Cada lámina está formada por una cara externa y una cara interna. ¿Bien? La cara y vamos por el otro lado, cara externa, y de este lado es la cara interna de esta apófisis pterigoides. Prestar mucha atención. En la cara interna del ala externa, unida con la cara externa del ala interna, me van a delimitar la fosa pterigoidea, que en su parte superior se va a insertar el pterigoideo interno, ¿sí?, músculo masticador de la cara, inervado por el séptimo par craneal, que claramente todos los músculos de la cara están inervados por el séptimo par craneal. Dato y pregunta de examen. Por encima de la inserción de los pterigoideos internos, en una fosita, la fosita escafoidea, se inserta el peristafilino externo. ¿Bien? Y en el borde medial de ambas alas internas nace un proceso o una apófisis vaginal que se va a articular con el palatino, ¿sí?, de la misma manera, ahora lo repito, que el borde inferior de ambas apófisis pterigoides van a articularse con el hueso palatino. Y ya estamos dándonos una idea de qué porción es la que estamos estudiando, qué parte del cráneo. Y ellas, en sus caras anteriores, las dos me van a delimitar la fosa pterigomaxilar. Quiere decir que aquí adelante voy a tener el maxilar inferior, ¿sí?, como para ir razonando y cerrando las ideas. O sea que hacia arriba se me va a articular con el palatino y hacia abajo también. Ok. Por último, los bordes externos de ambas alas externas tienen el proceso o tubérculo o espina de Sibini, donde se va a insertar el ligamento que lleva el mismo nombre. Bien, esto ha sido todo el hueso esfenoides. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya servido una vez que hayan leído la literatura, y síganme en las redes sociales, pónganle likes al video, compártanlo, siempre hay alguien a quien podemos ayudar con esto, ¿sí? Y no digo que todos los videos tengan todo el contenido. Este en particular fue a pedido de todos los 200 chicos alumnos que me votaron para que el video sea continuo, sin interrupciones, y que pudiera servirles de corrido en el YouTube. Espero que lo disfruten, que tengan muy buenas noches y nos vemos en el próximo video.